Shalom, shalom, mis amados, mis amadas. Bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano y su amigo Luis Fernando Graciano. Para nosotros es un gran privilegio y un hermosísimo e entrañable placer poder compartir con todos ustedes. Le damos toda gloria, toda honra a nuestro Señor por la oportunidad que nos ha brindado de poder tener y poder presidir esta plataforma, ya que por un tiempo, ya algunos años hemos estado ministrando para la gloria de Él, hablar la palabra, enseñar la Torá y poder seguir siendo parte importante para la edificación de Israel, del cuerpo del Señor. Así que siéntase bienvenido. Gracias de verdad, reitero, porque usted está con nosotros. Esperamos completamente que usted sea bendecido a través de estos estudios. Así que después de darle la bienvenida y después de iniciar este tiempo, me gustaría en el día de hoy continuar bajo el tema que iniciamos la semana pasada acerca del arca. Le hemos denominado el secreto del arca. Y hemos venido hablando acerca de ciertos principios importantes que están ahí mediados, estructurados, esbozados en el arca de la alianza. La clase pasada, para modo de introducción y modo de recordatorio también, hablamos acerca de que el arca estaba siempre conectada a la presencia del Señor, estaba conectada también a la gloria. Y definimos gloria como la formulación de una opinión que alguien tiene de otra persona. En otras palabras, la gloria, cuando buscamos su contexto y su definición más precisa, podemos decir, y hemos llegado a la conclusión, que la gloria literalmente es la reputación de alguien. Por tanto, esta arca representa la gloria, representa, mis amados, la reputación divina. También hablamos en la clase pasada, si se acuerda, que el arca representaba también el sillar divino. Era el lugar donde el Eterno en la tierra se sentaba y gobernaba y reinaba en el espacio sagrado, que era ese lugar llamado el Santo de Santos o el lugar santísimo. Era la representación del sillar divino, que era un reflejo, una imagen espejo del trono celestial en los cielos, y que se hacía su reflejo o hacía su eco en la tierra, en esa arca. Era en ese lugar donde cuando la gloria de Hashem descendía, reposaba, se sentaba ahí a legislar, a gobernar. Es interesante también notar que el arca también representaba el lugar donde Dios interactuaba con el hombre para poder extender misericordia y extender gracia. Era por esa razón que ese lugar exactamente se le llamaba el asiento de la misericordia. Literalmente, el asiento de la misericordia. Podemos llegar a la conclusión tan clara que sin misericordia, sin la extensión de la gracia de nuestro Señor, usted nunca podría acceder a los principios que están dentro del arca. Y es el mensaje de toda la Torá. Primero gracia, luego Torá. Primero la misericordia del Señor y luego poder caminar alajá, caminar el haderek, el camino de la obediencia total y plena de los mandamientos para agradarle a Él. Solamente el hombre puede agradar al Señor cuando, luego de recibir la gracia de Él, y esto es la representación del todo el plan de redención. El arca es
literalmente la representación de la redención. Es por eso que hay mucha gente que no ha recibido gracia. En otras palabras, hacer un mensaje diciéndole a su pueblo: usted no puede venir a mí si no es primero a través de mi gracia. Yo soy el que le extiendo la gracia. Yo soy el que le regalo la salvación. Luego de que usted haya sido redimido, que ya se haya constituido pueblo, que se haya constituido familia de Hashem, entonces usted podría entonces estar adentrándose a los tres principios que están dentro del arca. Solamente a través de la misericordia, la gracia del Señor, es que usted puede obedecer la Torah. ¡Wow! ¡Qué lindo! Esto es un mensaje extraordinario. Sin gracia, sin misericordia, usted nunca podrá ejercitar y que el Señor reciba con agrado, con satisfacción, su caminar. ¿Le parece justo? Claro que sí. Es por eso que Pablo dice: por gracia soy salvos a través de la emuná. Y luego dice en ese mismo verso: ya que ustedes fueron destinados a las buenas obras. O sea, Dios les tiende la misericordia. ¿Por qué? Porque Adán en el Edén, y el Edén era un templo, y Adán en el templo era un sacerdocio que cargaba la reputación de Dios, que tenía la gloria sobre él, que fue coronado con esa reputación de representar a Dios en la creación. Cuando pecó, abortó esa visión, abortó esa investidura, ese privilegio que el Señor le había dado. Por tanto, para poder entonces nuevamente tener una relación personal, tener una relación íntima con nuestro Padre, con nuestro soberano, mis amados, el Eterno tenía que tratar con ese pecado. Y era por eso que para poder reconectarnos, por así decirlo, a esa gloria, a esa prestancia, a esa investidura de reyes, de sacerdotes que tú y yo tenemos, se necesitaba primero derramar sangre, recibiendo de esa manera la gracia Shem, para luego, simbólicamente, para que usted entienda, poder cargar el arca. En otras palabras, poder acceder a los mandamientos, a la vara de Aarón, y poder también recibir y poder acceder a la gracia abundante que era la representación del maná. Yo quiero ahora comenzar este tiempo, luego de decir estas cosas. Es muy interesante. Y poder nosotros adentrarnos en estos principios internos, que hoy vamos a tratar uno solo. Uno solo. Y es el significado, el secreto de cuál es el principio eterno que está detrás de la vara. La vara es un instrumento usado en toda la escritura y tiene la misma simbología en todos los lugares que aparece. Hoy vamos a mencionar algunos lugares y vamos a adentrarnos y comentar algunos de estos versos, unos versos que considero que son muy importantes para nosotros poder entender. Ahora, permítame decirle lo siguiente. Tenemos que entender, o mejor dicho, debemos entender como hijos de Dios, que el Señor no quiere visitación. Lo que el Señor está buscando en cada uno de nosotros es habitar en nosotros. El Señor no quiere experiencias religiosas, sensaciones momentáneas de placer, sino que Él quiere morar permanentemente con su pueblo. El arca era la representación de la morada de Dios en medio del pueblo. Es por esa razón que cuando las naciones antiguas, incluyendo Israel, nuestro pueblo, estableció una ciudad, lo primero que se establecía, escúcheme muy bien, por favor, era el templo. Y el templo de Jerusalén, usted puede entender que estaba en una montaña. Era la idea de que el pueblo debía ascender, hacer, eso se llama en hebreo aliyá,
hacer aliyah, pero qué interesante es también que cada parte dentro del templo tenía un nivel de kedushá, de santidad por encima del otro. Y mientras se iba ascendiendo, haciendo aliyah, iba aumentando el nivel de santidad. Es por eso que usted puede notar que en los atrios podían estar todo el mundo, la gente común, todo el pueblo podía estar ahí. Ahora, en el lugar santo y en el lugar santo no podía entrar todo el mundo porque el nivel de santidad era diferente. Ahí solamente podía estar nada más y nada menos que los sacerdotes. Nadie que no fuera levita y nadie que no fuera encargado de administrar ese día, que era elegido por una suerte en ese día, en el servicio del templo de un día completo. Pronto vamos a tener un estudio solamente de lo que se hacía en un día completo. Yo quiero traerlo esto para que usted pueda verlo. Se hacían 4 suertes para poder hacer el servicio diario, todo lo que se hacía. Pero también había un nivel de mayor santidad, y era el lugar santísimo, el santo de santos, el Kadosh HaKadoshim, como se le dice en hebreo, donde solamente podría entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y ese es el lugar donde yo quiero concentrarme, donde estoy tomando tiempo para que usted pueda ver aquí los secretos que envuelve esta arca extraordinaria. Uno de los misterios más importantes del arca era que el arca no tenía medición absoluta. Era porque los sabios enseñaban a través de toda la tradición, la mesorá que hemos recibido en nuestro pueblo. Ellos transmitían que el arca, al no tener medida, al no poder medirse, no podía discernirse completamente el tamaño real de ella. En otras palabras, lo que ellos querían decir es que esto era un milagro. En ese lugar sucedía un milagro extraordinario. ¿Por qué? Porque el arca y el lugar de santos literalmente era la representación misma del cielo, de donde el trono donde está el Señor. Literal. De tal manera entonces, retomando lo que quería decir al principio, que Dios no está buscando que usted visitarlo usted. Hay muchos creyentes que han pensado que congregarse o participar del pueblo del Señor es sentir. Y es por eso que son muy expresivos en la oración lloran. Pero la idea del Eterno no es que usted sienta nada más y que usted viva de experiencia en experiencia religiosa, sino que usted sea el lugar donde el arca repose permanentemente. Ahora la pregunta sería, ¿cómo es posible esto? Bueno, ya que hemos recibido la misericordia, ya se ha derramado la sangre del Mashiach, ya todos tenemos acceso a esa área. Ahora, ¿por qué todo el mundo no entra? Pablo dice, por el corazón. El corazón de nosotros no nos permite entrar, acceder a los principios de cómo el Señor habita en un pueblo, cómo el Señor habita en un creyente permanentemente. Cuando usted se compromete a instalar los principios dentro del arca, es sinónimo de cargarla. El arca de la alianza, como dije, representaba la presencia, la gloria de Dios. En otras palabras, al cargar, al instalar los principios dentro de nuestras vidas, en un modo vivendi, en una practicidad diaria, aprenderemos entonces a cargar la plenitud de Dios. El observar, el instalar estos principios me llevará a mí a vivir la plenitud del Señor. Y es por eso que yo debo crear las condiciones para eso. Y es por eso que cada día debo decidir tomar decisiones cables con la manera de alinearme, de yo ecualizarme a la palabra Hashem. Es por eso que la Escritura dice que los pasos del hombre son ordenados por Hashem.
¿Cómo el Señor ordena nuestros pasos? Bueno, cuando usted obedece su palabra, cuando usted se conecta con su palabra, cuando usted instala estos principios eternos de la trascendencia, cuando usted puede, mi amado, mi amada, cargar el arca. Y esto es lo que yo quiero tratar hoy con usted. Es caminar en la obediencia de Dios. Es caminar firmes en lo que Él nos ha dicho. En otras palabras, usando un lenguaje bíblico, cada paso de nuestras vidas será dirigido por Él. Por tanto, necesitamos aprender a cooperar para que Él nos dirija. David dijo, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. En otra ocasión dijo, abre mis ojos para que pueda ver, para que pueda entender las maravillas de tu Torá. ¿A qué se refería? Al arca, a la tabla que estaba ahí, a la Torá. Por tanto, tu visión, tu entendimiento determinará cómo caminas. Cuando miramos el arca, observamos el arca, vemos que el arca era cargada por sacerdotes, pero había una familia específica que cargaba el arca. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Coat. Este personaje, que era hijo de Leví, era el único que podía tocar el arca. Ninguna otra familia, ninguna otra tribu, ninguna otra familia dentro de los mismos levitas podía cargar el arca. Solamente podía cargarla Coat. Cuando yo voy al significado de Coat me quedo impresionado, mi amado, porque me da la clave para poder entender todo lo que yo quiero decir en el día de hoy. La palabra Coat significa literalmente congregación o asamblea de Hashem. En otras palabras, el que está destinado a cargar la presencia, la gloria, el poder acceder a los principios eternos que traen realización, que traen bendición, que traen éxito, consolidación en mi vida. Mi amado, soy yo, la congregación. Cada uno de nosotros, como congregación, debe cargar el arca. Es por esa razón que eran expertos, esta familia de Coat, eran expertos, artesanos, mis amados, en cuanto a aprender el oficio que le fue destinado. De igual manera tú y yo, mi amado, necesitamos la sabiduría, porque con la sabiduría es que se puede edificar la casa, y la casa somos nosotros. Por eso la Torah dice, en todas tus posesiones, de todo adquiere sabiduría. Adquirir sabiduría, y la sabiduría primaria, escuchen muy bien, por favor. Oh, mi Dios. En la vida es cargar el arca, es cargar la presencia. ¿Se acuerda usted en una ocasión cuando el Señor iba a deponer de sus funciones a Moisés? ¿Cree usted que fue por casualidad que Josué fue destinado a ser el sucesor de Moisés? No. Fue que él sirvió como un hijo o un padre a Moisés por mucho tiempo. Fue su ayudador. Él siempre estaba junto a él, le servía. Por tanto, el Señor vio esta cualidad de entrega, esta cualidad de disposición que él tenía. Pero lo que yo quiero que usted pueda notar aquí es que cuando él toma la posición, él le ora al Señor. Y lo único que él le dice es, yo no quiero que tú me des nada. No quiero riqueza, estoy parafraseando. Yo pienso que él dijo, yo no quiero nada que tú me des riqueza, fama. No quiero nada de eso, no. Yo lo único que quiero que tú me des es tu presencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Como tú estuviste con Moisés, yo quiero que tú estés conmigo. Si tú no vas conmigo, no iré. Y la historia ya usted se la conoce. El Señor le concedió su presencia a este hombre. Pero
¿Por qué? ¿Es casualidad que él le diera eso? No, mi amado, no es casualidad. Fue que él se constituyó en un cooperador con el Señor, de vivir conforme a como el Señor había declarado. Y por tanto, cuando Dios ve un corazón que camina, que mira por sus ojos, que como David es un hombre conforme a su corazón, el Señor le concede su presencia, ya que la presencia de Shem solamente puede tener coinonía, puede tener empatía, puede tener conexión, hacer sinergia con alguien que vive, que carga el arca, que carga, obedece y vive los principios fundacionales de la Torah. Cuando yo observo el arca, puedo notar tres principios simbolizados en el arca. El arca no era el foco aquí, el foco, ya que el arca era una representación, primero, de Yeshua, segundo, de la congregación, y tercero, de cada uno de nosotros como creyentes individuales también. Cada uno de ustedes es un arca donde Dios quiere morar, donde Dios quiere habitar. Dios quiere shahan en tu vida. No quiere visitarte, no quiere que tú tengas experiencias momentáneas de 2 horas, de 1 hora semanal, sino que de 24/7, Él habitar contigo, pasar tiempo contigo, conversar contigo, dirigirte, gobernarte. Y mientras eso suceda, todo será, hermano, todo será a tu favor en la vida. Te irá bien, te lo aseguro. Si tienes el arca, si cargas los principios, si vives la palabra, si atraerás la presencia, y el que tiene la presencia divina sobre él, mi amado, mire, todo se le mejora, todo se le arregla, todo se pone a su disposición. ¿Por qué? Porque la presencia es la única garantía para que todo te vaya bien. Mientras el arca estaba en Israel, iban bien. Mientras pecaban, había un Icabod. Se iba el arca, se iba la gloria. ¿Usted me está entendiendo? Por favor, entiéndeme aquí. Cuando estudiamos el arca, vemos que habían 3, y esto es muy importante. Usted va a ver 3 artículos que jugaban un papel central y que juegan todavía, que muchos han ignorado, que muchos le han dado la espalda, que muchos inclusive desprecian, porque atentan con su ego, atentan con su visión del mundo, atentan con sus costumbres y sus entendimientos. Hay mucha gente que no se le puede tocar la niña de sus ojos. Pero no importando cómo usted quiera, cómo usted se sienta, cómo usted ve el mundo, los principios de Dios siempre serán principios, no importando cómo usted considere, lo que usted piense, lo que usted haga. Si usted se alinea a ellos, será bendecido. Si no, todo en su vida se caerá, todo será un caos. Por tanto, Dios quiere que usted voluntariamente, sensatamente, racionalmente, pueda entender esto. La idea de Dios es bendecirte, la idea de Dios es prosperarte, la idea de Dios es que tú vivas en paz, en shalom, en alegría, que puedas acceder al mundo venidero para la eternidad juntamente con Él, luego de este tiempo presente de pruebas, sí, difícil, una vida dura, pero que será una gran satisfacción poder acceder al mundo venidero. Y es a través de cargar estos principios, de vivir la palabra, de que el arca repose en tu vida, ya que el arca era la representación de la reputación, de la presencia, de la gloria del Señor. Cuando estudiamos que habían 3 principios, esto no es casualidad que habían 3 principios. Cuando tú estudias el significado del número 3, puedes notar que el 3 representaba básicamente algo excelente. Cada vez que tú veas en la escritura algo que es 3 dobleces, algo que tenga la dimensión de 3, es porque nos da la idea, el Señor nos está comunicando que es algo espiritual, que es algo trascendente, que es algo que es inmejorable, que es algo que es insuperable. Como dice el libro de Proverbios, le he mostrado a ustedes cosas excelentes. Las cosas excelentes son cosas de 3 dobleces. Por eso hay 3 fiestas de peregrinación. Por eso los 3 oficios del Mesías en la escritura. Por eso las 3 expresiones de alabanza eran 3 en la escritura. Por eso es que usted puede ver que el tabernáculo tenía 3 partes.
Es por eso también que usted puede ver que el hombre tiene tres partes. Es por eso que usted puede ver en la escritura las tres divisiones del Tanakh: Torah, Nevi'im y Ketuvim, porque era algo excelente. Donde hay tres en la escritura, es algo inmejorable, algo excelente, algo que tiene una calidad por encima de lo natural, por encima de lo terrenal. Y no es excepción aquí tampoco. Esa era la idea que Dios quería dar, que al unir estas tres cosas, que al ejercitar al unísono estos principios en tu vida, ya que estos son los principios centrales que tienen que ir en el corazón, en la vida de un creyente. Un creyente, una congregación, un hombre de Dios, un hijo de Hashem, que vive estos principios y los tres lo ejercita, atraerá la gloria, atraerá el favor, atraerá la presencia y atraerá el bienestar y atraerá la prosperidad de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando observamos estos tres elementos, podemos notar que había ahí dentro del arca la urna de oro de maná. La urna de oro de maná. También dentro del arca, como segundo utensilio, por así decirlo, elemento, estaba la vara de Aarón que reverdeció. Yo quiero tomarme un tiempo hoy hablando de la vara. Todo esto que estoy hablando es una introducción, pero voy a entrar ahora en el punto. Y por último estaban las tablas del pacto. Esto es muy importante, estas tres cosas. Estas son las tres principios fundamentales que un creyente cargador del arca debe vivir, practicar en su vida diaria para que pueda alcanzar el favor de Dios. Cuando usted escucha esto, produce un bienestar extraordinario. Mire qué dice Hebreos 9, 1:5. Aquí menciona estos tres elementos. Mire qué dice. Dice: ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la menorá, la mesa de los panes y los panes de la proposición. En el segundo velo estaba el llamado lugar santísimo, el cual había un incenciario, el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. La vara de reverdeció, veo, primero tenía, dice, contenía el maná, la vara que ladrón que reverdeció, y luego dice las tablas del pacto. Y dice que sobre ella habían unos querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas que no se pueden ahora hablar en detalle. Dice Hebreos 9:1-5. Podemos notar aquí que cada una de estas cosas representaba algo importante en la vida de un creyente. Cuando estudiamos literalmente el significado del maná, podemos determinar por el testimonio de la Torá que los panes de la proposición, el maná que estaba conectado a esto, el pan que descendió del cielo, como eso, era literalmente la representación de la gracia de Dios. Yo quiero que usted me ponga mucha atención porque voy a hablar de eso en otra sesión. La vara, que es lo que voy a hablar hoy, era el símbolo del liderazgo y la autoridad. Y por último estaban las tablas de la Torá, que representaban el pacto eterno que sella nuestro destino y que define nuestro futuro y nos da una herencia más allá de lo material. Todos estos principios yo voy a hablarlo en estos días, pero hoy quiero tomar un tiempo
en cuanto a la representación de la autoridad y del liderazgo teocrático que era representado en la vara de Aarón. Así que permítame comenzar este tiempo. Ahora que vamos a comenzar, escúcheme muy bien, por favor. Yo le voy a pedir que usted ponga mucha atención porque esto es muy importante. Esto es muy importante poder ver esto en la Escritura. Vamos a leer algunos versos que nos ayudarán a entender esta dinámica de esta vara. ¿Y qué tiene que decir la Escritura en toda la Escritura acerca de esto? Vamos a tomar algunos versos importantes que hablan acerca de esto. Lo primero que yo debo decir es que el reino de Dios, óigame bien, valga la redundancia, es un reino. Es un reino. Esto no es una democracia. Perdóneme si yo hiero algunos sentimientos hoy, pero aquí no hay democracia. No. Esos son los lugares religiosos que enseñan que se puede, dentro de la fe hay democracia. No, aquí no hay democracia. Aquí hay una teocracia. Hay algunas personas que le llaman a este entendimiento teonomía. Es una economía o una administración de Dios. En otras palabras, Dios tiene un sistema teocrático, mis amados, de gobierno. Todos esos conceptos de democracia, de comunismo que tenemos en lo natural, no tienen nada que ver con la palabra. Escúcheme muy bien, por favor. Es por eso que usted tiene que reconfigurar su pensamiento y de reconfigurar y de alinear con el entendimiento divino esta verdad. Dentro de la Torá hay una parábola que nos habla acerca de eso. Y está en el libro de Números 17. En adelante, yo voy a ver algunos versos. Para que usted pueda entender e ilustrar esta verdad que yo estoy tratando de decir a usted. La representación de la vara era la representación del principio de autoridad y del liderazgo teocrático que cada uno de nosotros debe tener. Por tanto, mire que dice Números 17. Y habló el Eterno a Moisés y le dijo: dile a los hijos de Israel que tomen una vara cada uno de los padres. En total, dice la Escritura, eran 12. Dice: y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Usted vio, Dios es el que le dice: escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Y así, de la misma manera, escribirías a cada uno de los líderes de cada tribu. Escuchen muy bien, Dice: y la pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio. Ojo aquí, esto es muy importante, ya que esos 3 artículos que estaban dentro del arca se llamaban el testimonio. El testimonio. ¿Por qué? Porque eran un testigo para el que caminaba diferente a eso. O sea, Dios puso esas cosas dentro del arca para que usted entendiera que si usted decidía caminar contrario a estos principios, esos mismos principios serían el testimonio de su caos, de su ruina, de su caída, ya que esos principios representaban elementos trascendentes de la realidad, elementos que estaban por encima del deseo humano, mis amados. Eran principios del reino de Dios y cómo Dios administra su reino en la tierra. Todo el que era parte de ese reino debía caminar, vivir basado al testimonio, dice. Por eso le dice: y lo pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a ustedes. En otras palabras, el lugar de revelación, el lugar de manifestación del Eterno, era ese lugar. ¿Se acuerda cuando él descendía en la nube, se sentaba en su trono, que era el arca? Ese era el sillar divino donde él legislaba, donde él establecía el gobierno en la tierra. Y es por eso que dice: y florecerá la vara que yo escoja. Escuche muy bien: florecerá la vara que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel
con que murmuran contra vosotros. ¿Contra quién? ¿Por qué dicen contra vosotros? Poniéndolo más moderno, contra ustedes. Ese ustedes era una referencia a Aarón y a Moisés, que eran los líderes en cada área dentro del pueblo. Pero específicamente el contexto de esta historia, el problema vino con la intención de Coré, escuchen muy bien, de quitar de su lugar a Aarón. En otras palabras, Coré quería la posición de Aarón, quería ser el sumo sacerdote. Por eso él convoca aquí en número 17. Escuchen muy bien. ¿Quién sería su sumo sacerdote? ¿Quién sería la persona que él escogería para que fuera el que ministrara o el que lo ministrara a él? Ya que esto es un reino, no una democracia. Dios iba a poner en el lugar a la persona que él haya decidido. Por eso dice, y florecerá la vara del varón que yo escogiera. De esas 12, él iba a elegir una. Y dice, haré cesar las quejas y la murmuración que hay contra ustedes. Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe de las casas de sus padres una vara. Y en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante del Eterno en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y aquí que la vara de Aarón en la casa de Leví había reverdecido. Escuche bien, por favor. Y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. ¡Wow! Esto es tremendo. Vemos entonces aquí literalmente la escogencia de Dios. ¿Quién sería su líder? ¿Quién sería el que dirigiría las funciones del tabernáculo? El único que podría encontrarse cara a cara con él cada año cuando tocara el día de Yom Kippur. Entonces sacó Moisés. Escuchen muy bien esto. Todas las varas de delante de Hashem. ¿De dónde salieron las varas? Dice, de delante de Hashem, del Señor. Y la mostró a todos los hijos de Israel. Y ellos la vieron, escuche bien, y ellos la vieron y tomaron cada uno su vara. Y el Eterno dijo a Moisés, vuélvete la vara de Aarón delante del testimonio. Luego de que él había elegido la vara de Aarón para que lo representara, luego que todo el mundo vio que la única vara que había reverdecido, que había echado flores, que había echado renuevos y que le había brotado almendras, él la separa, la elige, escuchen muy bien, y le dice, ponla delante del testimonio, el arca del trono. Escúchenme muy bien, esto es muy importante. Para que se guarde por señal a quien dice, a los rebeldes. Mi amado, escuche muy bien, por favor. Porque el Señor, sería que el Señor sabía que dentro de su pueblo hay gente que son rebeldes. Sería posible que el Señor, en su visión futurista, profética, pudo saber que dentro de él se levantaría en todas las generaciones personas que querrían usurpar la posición de las personas que él colocaba para dirigir. Señor, creo que literalmente esto es lo que está sucediendo. Es por eso que él la dejó ahí como testimonio. Y la dejó los testimonios para los rebeldes de todas las generaciones. Y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. Escuche bien. En otras palabras, el que no se conecta, se somete, cargue el arca, en este caso, en este principio, al liderazgo que se le colocó delante para que lo dirigiera. Escúcheme muy bien, cada uno de ustedes y yo necesitamos a alguien que nos dirija, alguien que nos guíe. Es por eso que cada uno de los hijos de Leví era hijo. Es por eso que cada uno de los hijos de Israel en sus diferentes tribus eran hijos. Hijos de Leví, hijos de Isaacar,
hijos de Zebulón, hijos, porque el que es hijo tiene un padre, alguien que vela por él, alguien que lo nutre, alguien que lo dirige, alguien que está por encima en el sentido jerárquico de dirigir, pero no es porque él se le ocurrió hacerlo, sino porque el Señor lo eligió, el Señor lo colocó, el Señor lo puso para que representara su persona, su reino delante del pueblo. Esto es muy importante. Es el principio de autoridad y es el principio del liderazgo puesto teocrático por el Eterno. Y por eso dice al final, y le había ordenado. Permítame yo hablar algunas cosas importantes. En el verso 10 podemos notar que el Señor dice que habían personas que se quejaban, que murmuraban contra el líder. Dentro de las casas de fe donde nosotros participamos, dentro de las congregaciones donde participamos, ya sea en el cristianismo, que la mayoría de nosotros viene del cristianismo, este es el orden del día. ¿Lo sabía el Señor? Sí, Él lo sabía. Por eso dejó este principio. Es para que la gente entienda que en el reino no se maneja como se maneja un gobierno de una nación. El reino le pertenece al Señor. Y si Él es el soberano, Él pone a quien Él considere. Por tanto, cuando las personas viven en queja, en murmuración contra su líder, el verso 10 dice que morirán. La queja produce muerte espiritual, señores. Eso es lo que está diciendo el Señor. La palabra líder aquí es la palabra nací en el hebreo, que significa un príncipe de familia, un gobernador, el pilar de la comunidad. Significa los funcionarios altamente elevados. Significa los vapores que ascienden de la tierra para hacer las nubes. Literalmente viene esa palabra. La palabra tribu aquí significa también, es la palabra hebrea mater, que significa cetro, vara o plato. Este concepto de vara, de palo, era un cetro. Era como si fuera que él fuera el líder, el rey en ese lugar. Una tribu representa un grupo de personas, un conglomerado de personas, pero que puede ser reducida a un palo, que es el líder. En otras palabras, el líder es la representación de ese grupo de personas. La vara está en la mano del líder. ¿Por qué usted cree que la vara estaba en la mano de un líder? Porque la vara en Israel era la representación del líder. Por eso la escritura dice en el verso, en Génesis 49, no se apartará de Judá el cetro hasta que aparezca Shiloh. Era una representación del Mesías, el rey. El único que podría llevar a la consumación todo el plan de Dios. Eso es lo que está diciendo el verso, proféticamente hablando. Hasta que aparezca el que puede consumar todo lo que el Señor ha dicho, permanecerá el cetro en Judá. Era por eso que el Mesías tenía que venir. Para que sea el Mesías debería pertenecer a Judá. El líder es un reflejo de todos los hijos de la casa. Y Dios quiere examinar la casa, que somos nosotros. Cuando Él examina la casa, lo que Él hace para poder saber cómo va la casa es que Él examina a la vara. Como va la vara, debería ir el pueblo. Esa era la idea. Si un padre es bendecido, si un padre camina basado en el mandamiento, en la Torá, también el pueblo será bendecido. Y si el padre o el líder falla, esa congregación irá a la deriva también. Esa era la representación aquí. El problema aquí era que había un hombre dentro de ese pueblo y por eso se levantó esta lucha en este verso, llamado Coré, que quería usurpar la posición de Aarón.
Y es por esta ocasión que el Señor hace ese ejemplo. El Señor establece un ejemplo en el pueblo. Es por eso que tú ves que dice la Escritura, óyeme bien la estirpe de este hombre. Coré era una persona preeminente, bien alta. Coré dice hijo de Exar, hijo de Coat. Escuche, era hijo de los que estaban destinados a cargar el arca. Hijo de Leví. Y conjuntamente con él, dice la Escritura, que se apandillaron dos más personas prominentes también en Israel, llamado uno Tatán y otro Abirán, hijos de Eliab, otro llamado On, hijo de Pelet, y de los hijos de Rubén, y tomaron parte. No, perdón, dice, y tomaron gente. Se convirtieron en dirigentes políticos, para que usted me entienda, y comenzaron a captar gente, buscando a los disgustados, a los que estaban disgustados, que estaban ahí en el desierto, de todo lo que ellos estaban disgustados, y vieron la oportunidad de alcanzar su corazón, y comenzaron a murmurar, y lo tomaron. Por eso dice, tomaron gente, lo engañaron, lo embaucaron para que se apandillaran, para ir en contra de Aarón y de Moisés. Por eso dice, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Y dice, príncipe de las congregaciones. O sea, no fue cualquier gente que ellos buscaron. Fueron personas de mucha estirpe, personas con gran influencia. Y dice, varones de renombre. O sea, el foco de ellos no era cualquiera. No era la gente de a pie. No era el cristiano, el creyente mediocre, el creyente nominal, el que está ahí entre Lucas y Juan Mejía, entre dos, sino el que estaba en posiciones de influencia. Y es por esta razón que el Señor le dice a su siervo que separe 12 varas para él elegir la vara que él iba a tener como representante. Es interesante notar que Moisés trató de mediar. Moisés le estaba diciendo, trató de decirle a Coré, que era el mayor representante de esta rebelión. Escúcheme muy bien, por favor, que no hiciera lo que él estaba haciendo. Él le exhortó que no le bastaba a él, que Dios lo había elegido a él para que fuera uno de los que cargara el arca. En otras palabras, le dio un privilegio extraordinario a ese hombre, y como quiera, él no estaba satisfecho. Coré representa literalmente esas personas frías dentro de las congregaciones, creyentes dentro de congregaciones y creyentes también, fríos, señores, que no le importa el liderazgo, que quieren hacer lo que quieran. Son creyentes independientes, son personas revolucionarias. Es el ejemplo del revolucionario, el ejemplo del que no se deja guiar, el ejemplo del que no se deja instruir, el ejemplo del que literalmente no se somete a nadie. Literalmente, cuando usted va a buscar el significado de Coré, Coré significa hielo. Son las personas que se han enfriado, pero el frío que tienen es un frío de no entender los principios eternos. Cuando usted no entiende los principios eternos, usted se fría, usted se enfría, y también a través de este efecto de frío que usted padece, también quiere enfriar a otros, influenciar a otros, causando de esa manera daños colaterales. Una de las cosas que pensó Coré fue que él quería tener igualdad. Oye, igualdad con Moisés y Aarón. Él le dijo, todos somos santos, dijo. Todos somos santos. Él dijo, todos somos santos delante de Dios. Somos escogidos, somos sacerdotes. Y él tenía razón. Pero lo que él no pensó, que dentro de su pensamiento rebelde, dentro de su frío y el haberle dado la espalda a lo que Dios había planteado y había establecido,
de que aunque todos nosotros somos kadosh, no todos estamos en la misma función dentro del cuerpo. Todos nosotros tenemos una posición dentro del cuerpo, que yo no puedo usurpar la posición de otro, porque es la posición de otro. Por eso fue que Pablo usó un lenguaje del cuerpo humano para hablar de esto. Que aunque todos somos cuerpo, no todos somos pies, no todos somos manos, no todos somos ojos. Cada uno tiene una función. Y dentro del cuerpo hay una cabeza, que es el que dirige. Es por eso que el Salmo 133, usted lo puede leer 20 veces y le dice que la unción viene de la cabeza, no desde los pies, es desde el liderazgo. Y baja, y va llevando, y va tocando, y va cubriendo a todo el cuerpo, pero inicia por la cabeza, el principio de autoridad. Eso es lo que él está diciendo ahí. En el reino de Dios, en otras palabras, hay un principio de autoridad, el liderazgo teocrático, o sea, el líder que Dios puso, que Dios colocó delante de ti. Se supone que usted tenga a alguien que lo dirija, alguien en la cual usted le dé cuenta de su vida. Cuando usted observa dentro del pueblo Hashem, de las personas que son independientes, que están fuera de la jurisdicción de que alguien los supervise, todos están, mire, en caos. Su vida está en caos. Pero cuando usted ve una persona que se somete, que da cuenta, que se deja guiar, que se deja entrenar, que se deja amonestar, porque así uno aprende también, que se deja impartir de un modelo de fe, de justicia. El ejemplo es que están caminando en victoria. Son personas felices, personas estables en todo. Y van marchando bien. En otras palabras, aquí no hay igualdad, mi amado. En el reino de Dios no hay igualdad. El reino de Dios, como es una teocracia, está basado en una funcionalidad jerárquica. Ese es el principio de autoridad. Por eso hay un gran pensador que dice, ¿quién manda si no hay ley? Donde hay ley, hay alguien que dirija. Siempre va a ser así. Donde hay ley, hay alguien que dirige. Imagínense que aquí no hubiera presidencia en nuestros países. Imagínense. ¿Qué? Porque todo lo que existe en el reino de Dios está estructurado bajo el principio de autoridad. De manera que es por esta razón que en este verso, en esta historia, de la primera historia que yo creo que usted puede ver acerca del principio de la autoridad, Dios estaba tratando eso con el pueblo, porque había rebelde ahí. Habían personas rebeldes. Y eso es lo que Dios no quiere que usted viva. Dios no quiere que usted viva en rebelión, en rebeldía a este principio, porque es un testimonio para usted. Si no se conecta, si no obedece, usted le va a ir mal, mi amado. Esa es la idea aquí de lo que Dios nos está tratando de decir. Cuando yo estudio esta simbología, escuchen muy bien del almendro, yo me pregunto, ¿por qué el Señor escogió el almendro como símbolo de la autoridad? Usted se va a quedar impactado. Mire, escúcheme muy bien. ¿Por qué el Señor no escogió un cedro? No escogió cualquier otro árbol, sino que escogió el madero, sino que escogió el olivo, escogió el almendro. Mire por qué. En Israel, cuando es invierno, neva. Las estaciones del año están bien marcadas, bien marcadas. No es como en el Caribe, que aquí parece que estamos en un eterno verano, ¿no? Pero en Israel no, en Israel todas las estaciones son bien marcadas. En diciembre, o sea, en invierno, neva, mucha nieve. Pero el almendro es
tiene una particularidad. El almendro es el único árbol que dentro de esta temporada bien dura, el frío es muy fuerte, en pleno invierno reverdece. Escuche muy bien. Todos los árboles ahí están sin dar flores, sin dar fruto. El único árbol que en el invierno, escuche muy bien, reverdece, florece, comienza a formar flores, brotes y formar flores, es el almendro, el único. Fue el lugar donde Jacob soñó, el almendro. Y luego él le cambió el nombre a Betel. Los almendros, cuando usted lo determina, en su flor dan almendros. Entonces todos los otros árboles, cuando ven que en pleno invierno el almendro florece, todos los otros árboles están viendo que el invierno está terminando. Escuchen muy bien. O sea, cuando ya el almendro brota, es diciéndole a la naturaleza, ya viene primavera, ya va a cambiar a otra temporada. El almendro es que anuncia eso en Israel. Ya pude entenderlo, mi amado. El liderazgo, en otras palabras, es el que dirige, es el liderazgo, por eso que es el que da la información, el que dirige a otros. De ahí fue que se tomó esto, este instrumento, este árbol, para representar la autoridad. Ya que cuando el liderazgo camina conforme al mandamiento, traerá bendición sobre nosotros. En otras palabras, todo el mundo sabe cuando hay un líder verdadero. Cuando en el mundo, en otras palabras, ya que el líder es la representación de Dios, sabe que Dios está llegando también. Por tanto, el favor o contra el favor no se discute. El favor se arropa, se abraza. En otras palabras, el favor, cuando el favor le llega a usted a través del liderazgo, mi amado, se ve. Es una gran paradoja que en congregaciones, en círculos como este, en cualquier lugar que se enseña la palabra, en todas las plataformas, hay personas que escuchan el mismo mensaje, a uno le aprovecha y al otro no. ¿Por qué? Por la capacidad de oír. Porque todos no escuchan correctamente. Porque mucha gente tiene una actitud perjuiciada cuando escucha. Pero el que escucha la palabra y la hace, comenzará a experimentar las bendiciones de Dios. Eso viene a través de una vara. Era la representación del almendro que anuncia un cambio, que anuncia una transformación, que anuncia el favor de Dios, que anuncia a Dios mismo. Cuando yo recibo esa autoridad, mi vida es transformada, mi vida es cambiada. En otras palabras, hay individuos que saben discernir, que saben disfrutar esta unción especial que el Señor deposita sobre líderes. Es por tanto que cuando yo me autosometo a un líder, voluntariamente, usted será favorecido. ¿Cree usted que esto no está tipificado en una historia en Israel? Sí, hay una historia importante que nos habla acerca de este hecho extraordinario. ¿Se acuerda usted en una ocasión cuando Jacob, luego de que recibe la primogenitura, se va huyendo porque su hermano quería matar? ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? La Biblia dice que ahí él fue engañado, ahí él tuvo que trabajar 14 años para poder unirse y tener el matrimonio a la esposa que él amaba. Y la Biblia dice que él duró tantos años trabajando para otro, para lograr lo que él quería. Eso es amor verdadero. Entonces, luego de que termina ese tiempo,
Él le propone al suegro de él, le propone un emprendimiento. Ya que Jacob quería irse. Y él le dice, bueno, ven, está bien, te voy a dar ahí para que tú te quedes conmigo trabajando, porque yo sé que tú me has bendecido. Escucha bien, Moisés o Jacob, en cada lugar que estaba, prosperaba el lugar donde estaba. Labán, que era el suegro, fue prosperado con Jacob. Escuche muy bien. Al él ver que él quería irse, le dice, no, quédate aquí, espérate, no te me vayas. Yo quiero que tú te quedes aquí porque tú me has bendecido. Y le dijo, señálame tu salario y yo te lo daré. Entonces Jacob le dijo, tú sabes cómo yo te he servido. Esto está en Génesis 30, 24 en adelante. Tú sabes cómo yo te he servido y cómo has estado tú ganando conmigo, le dijo. Porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Y el Señor te ha bendecido con mi llegada. Y ahora ¿cuánto trabajaré también para mi propia casa? Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, escuche muy bien ahora, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por tu rebaño. Escucha muy bien lo que pasó. Poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y las salpicadas de color, entre las cabras, y esto será mi salario. Escuche muy bien aquí. Jacob ya quiere irse. Su suegro dice, no te puedes ir porque tú me has bendecido. En otras palabras, le abre un cheque en blanco para que él firmara su propio salario. Y lo que le dice, mira, no me des nada. Mira, yo lo que quiero es que tú me des las ovejas que están manchadas. Las que están manchadas, o sea, las que menos se reproducían. Las otras son tuyas. Todas las manchadas serán mías. Amado, escuche muy bien. Ahora, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo él? Ay. La Biblia dice que Jacob comenzó a apacentar las ovejas. Y dice la escritura que tomó luego Jacob varas verdes de álamo, escuche muy bien, de avellana y de castaño, y descortizó entre ellas mordeduras blancas. Descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había montado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas y los cuales procreaban cuando venían a beber. Y así concebían las ovejas delante de las varas. Escuche bien. Una de las varas que él tomó era la vara de almendro. Escucha bien. ¿Qué hizo él? Cuando iban a beber agua, dice la Torá, que él pelaba, quitaba la parte de la corteza para que se viera lo blanco del almendro. Cuando las ovejas iban a beber agua, veían esa vara. Escúcheme muy bien, veían las varas. Y ahí entonces dice la escritura que las ovejas que eran su salario, o sea, esas ovejas que nacían manchadas y pintadas, le pertenecían a Jacob. La Biblia dice que al él poner la vara de almendro, escuche bien, delante de ellos, las ovejas parían borregos listados, pintados y salpicados y de diversos colores. De esa manera, cuando eso pasaba, la Biblia nos dice que Jacob apartaba estas ovejas y las ponía en su propio rebaño. ¿Qué pasó, mi amado? Que andando el tiempo, al él hacer esto, de colocar el almendro delante de ellas cuando tomaban agua,
quitándole la corteza para que lo blanco del palo, lo blanco de la vara se viera mientras bebían y se apareaban. Eso produjo que él fuera multiplicado con las ovejas que él tenía. Esto es muy tremendo lo que está diciendo la Biblia. Ahora, ¿qué lo está diciendo el Señor aquí, mi amado? Está esbozando el mismo principio de autoridad que yo le estoy dando. Al tiempo, las ovejas solamente estaban pariendo, los borregos pintados y manchados de diversos colores. Y los de colores y los pintados le pertenecían a Jacob. De esa manera Jacob se convirtió en un hombre muy poderoso. ¿Usted vio? ¿Qué está hablando Dios aquí? No está hablando del principio de autoridad. Este es el favor que trae la autoridad, mi amado. Esa vara era la representación de una autoridad que está delante de un rebaño, que está delante de alguien, de un creyente, de que le pertenece al Señor. Las ovejas pintadas y manchadas son una tipología, óigame bien, de creyentes, mis amados, deficientes, creyentes, mis amados, improductivos, creyentes, mis amados, derrotados, creyentes que están a la deriva, pero cuando se conectan con el liderazgo correcto, cuando se conectan con el hombre que Dios le puso, comienzan a reproducirse, comienzan a crecer, comienzan a desarrollar todo el potencial que tienen. Ya lo puede ver. Es el principio de autoridad, es el favor que trae la escogencia de Dios. Es por eso que usted puede notar que el verso le dice que las ovejas veían la vara, verían al modelo teocrático que Dios le había colocado al líder. Se dejaban dirigir, se dejaban disciplinar, se dejaban enseñar, se dejaban guiar. Eso producía fuerza, eso producía abundancia, eso producía crecimiento en su vida, sanidad. El potencial se le desarrollaba. Pero lo contrario pasaba, los que rechazaban al líder se volvían más débiles y más débiles. ¿Cuánto puede entender? Yo me gustaría seguir hablando, el tiempo se me ha ido, pero permítame una sola más, una historia más. Y terminamos por hoy. Tengo mucha paciencia. La vara también en muchos lugares en la escritura también representa el liderazgo teocrático y a la autoridad, pero también representa la boca literal del líder. Cuando hablo de boca, estoy hablando de las palabras, las enseñanzas que esa persona te imparte. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Dónde, en qué historia en la escritura podemos verlo? Bueno, en el libro de Jeremías 1, 4:11, la Biblia dice lo siguiente. Vino pues palabra del Señor a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor, he aquí no sé hablar porque soy niño. Óyame bien, he aquí no sé hablar. Ya puede ver el contexto. Una persona como Jeremías, de mala, con una mala autoestima, no sabía hablar, se consideraba que no era nada. El Señor se le revela y le dice, yo te llamé desde el vientre de tu madre, tú me perteneces. Yo necesito que tú me sirvas. La Torá dice, y me dijo el Eterno, no digas yo soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mandé. Óigame bien. No temas delante de ellos. Contigo estoy para librarte, dice el Eterno. Y extendió el Eterno su mano y tocó su boca. Escucha bien, tocó su boca. ¿Qué tocó? Su boca. Y dijo el Señor, he aquí, te he puesto mis palabras en tu boca. He puesto mis palabras en tu boca. En otras palabras, es lo que estamos tratando de decir. La vara es, en muchos casos, es en la boca del líder. Así que, escuche bien. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y reinos
para arrancar, para destruir, teocracia, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Y la palabra Hashem vino a mí diciendo, escuche muy bien ahora, mi amado, el símbolo aquí. ¿Qué tú ves, Jeremías? Le pregunta el Señor. Y dice él, veo una vara de almendro. Lo voy a repetir. Jeremías dice, veo una vara de almendro. Teocracia. Y dijo el Señor, bien has visto, escuche, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Por qué el Señor le dice, qué miras, Jeremías? Porque al principio, cuando él se le abrió, lo que el único que estaba viendo era él mismo, era viéndose por sus propios lentes, era viendo su deficiencia, era viendo su incapacidad de hablar, era viendo que él no podía hacer nada, era viendo que él no tenía liderazgo. Pero viene un Dios trascendente, dominador de la tierra, del cielo, y elige a este hombre de Dios para que lo represente mediante el pueblo, lo establece como una vara. Escuche bien. Y le dice, apresuro mi palabra sobre ti. En otras palabras, le depositó en su vida un mensaje para su pueblo, pero lo colocó primero como un líder. Escuche bien, por favor, esto es muy importante. Por eso la Biblia dice, usted es como, veo una vara de almendro. Ya comenzó a ver correctamente. Dios le cambió la mente, le cambió la forma de él mirar, le cambió la forma de él pensar. Ya él entendía el principio. Esto es un reino. Esto no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de él. Él utiliza hombres viles, menospreciados, pocos, sin saber hablar, sin saber comportarse, y los transforma en una vara. Él los capacita, Él los entrena, Él los imparte, Él les deposita en ellos la divinidad para que ellos puedan representarlo correctamente, no en sus fuerzas, no con su conocimiento, no con lo que saben, sino porque ellos fueron colocados, mis amados, como vara para poder representarlo a Él. Ya lo está entendiendo, puede verlo aquí. En otras palabras, usted y yo somos esa vara de almendro. Sí, Dios estará velando constantemente sobre la palabra en nuestra boca. Escuche bien. Es por tanto que los líderes, los que Dios ha colocado delante de su pueblo, deben escuchar la voz del Padre y hablar su palabra. Y de esa manera su liderazgo será un liderazgo legítimo. Comenzará a traer favor, comenzará a cambiar en la vida a personas que se conectan, comenzarán a vivir conforme a como Él lo ha planteado, pero también producirán una transformación en los que lo siguen, en lo que el Señor lo ha colocado. Las flores aquí dentro de la vara representan el hablar. Aquí cuando floreció la vara, esas flores que estaban en la vara eran la representación del Dabar, del Elohim. Si José nunca le hubiera dicho a sus hermanos su sueño, mi amado, nunca había podido testificar cuando el sueño se hizo realidad. Cada vez que Dios hace reverdecer a alguien, lo hace a través de las flores que son su habla. Le coloca a ellos su habla, su palabra. Es por eso que cuando nosotros nos entendemos este principio, estoy terminando ya, voy a decir tantas cosas más. Cuando nosotros entramos en este entendimiento, que no tenemos que ser, ya tenemos que dejar la rebeldía a un lado. La rebeldía hay que dejarla a un lado, mi amado. Este es el mensaje de hoy. Usted fue destinado a cargar el arca, fue. Usted fue destinado a someterse a un liderazgo, al orden de Dios. El que se somete a un liderazgo legítimo hallará la gracia de Dios, el favor de Dios. Usted será catapultado y se convertirá como esas ovejas manchadas de personas que estaban en la vorágine de un mundo caído, de un mundo fallido,
donde nada le iba bien, donde nada le producía, y se convertirán en ovejas productivas. Dios te cambiará tu vida porque tú estás cargando un principio eterno. Necesitamos volver aquí a este punto de someternos voluntariamente a un liderazgo genuino. El mundo solamente está esperando que el modelo divino se concretice para ellos venir y ser parte del pueblo de Dios. El símbolo de autoridad, que es lo que yo estoy hablando en el día de hoy. La vara puede verse, puede morderte también. Escucha bien. La vara puede morder. ¿Se acuerda usted cuando Moisés, que fue elegido como el líder, que era un hombre también que tenía una autoestima destruida, y Dios le cambió la mente a él, lo transformó, lo convirtió en un hombre conforme a lo que Dios hace con cuando una gente le cree a él? Creerle a él es caminar en obediencia a lo que él dice, aunque tú te vires a ti y digas yo no puedo hacerlo, pero si Dios me llamó es porque él lo va a hacer a través de mí. Esas son las gente que Dios está buscando. Y yo sé que hay gente que va a caminar de esa manera. Lo que me escucha y lo que van a escuchar es, cuando él me enviara a Moisés, al líder, a libertar al pueblo, él le pone una señal a Dios. Dios le dice, mira, está bien, vamos a tratar contigo. Yo sé que tú tienes una autoestima baja, pero mira, entra tu mano en tu seno. Y la Biblia dice que cuando él entró la mano en el seno, la Biblia dice que se volvió leproso. Cuando él vio eso se asombró. Y luego él entró de nuevo y la mano fue limpia. De igual manera Dios le dijo, tira el bastón que tienes tú en tu mano. Y la Biblia dice que cuando él tiró el bastón, que era el símbolo del liderazgo, dice la escritura que se convirtió en una serpiente. Escúcheme muy bien, por favor. La autoridad puede morderte. La serpiente ahí, ese símbolo de convertir el bastón de la autoridad en serpiente, era una tipología, escuche bien, de que si tú como líder no te sometes a la voluntad de Dios de un líder, ese mismo principio te destruirá, te morderá, te matará. Eso es lo que le estaba tratando de decir ahí cuando se convirtió esa vara en serpiente. ¿Tú sabes qué dicen los rabinos, los sabios de Israel? Que esa vara era el Mesías. Literalmente, esa vara es el Mesías. El que no camina en honor, en justicia, en bondad, en ética, siendo un líder, la vara se puede convertir en serpiente. Y esa misma vara puede sacarte, descalificarte de la autoridad que se te le concedió, ya que toda autoridad debe ser ética. ¿Por qué el Señor escoge a Aarón y a Moisés? Porque ellos siempre caminaron en la ética, siempre caminaron correctamente delante del Señor. Ellos, en vez de ser una serpiente, se convirtieron en una vara que representaba a Dios correctamente, y una vara que personas podían conectarse a ellos para poder recibir a través del principio de la autoridad y el principio del liderazgo teocrático, el favor, la transformación, el cambio, la bendición, el crecimiento que produce este principio cuando se modela correctamente y cuando alguien, entendiendo esto, se conecta a este principio, a esa persona que Dios ha puesto, y de esa manera su vida florecerá, será bendecida y será prosperada. Mis amados, la vara literalmente es el testimonio, literalmente, del principio de autoridad. Para poder experimentar favor, poder experimentar gracia, poder ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Yo quiero decirle a ustedes algo, miren, esto aquí, lo que usted está haciendo, estudiando la palabra, buscando al Señor, no es una religión, no, es un reino. Tiene principios,
Si los mismos principios que fueron destinados a bendecirte, cuando tú no lo operas a favor, que son para tu favor, fueron creados para tu favor, para que te vaya bien en la vida, en la tierra y al final la vida eterna, o sea, pasar al mundo venidero. Si tú no entiendes esto, estarás perdido. Experimentarás caos en tu vida, confusión. Por tanto, te exhorto hoy a que cargues el arco. El primer principio que le he mostrado hoy a ustedes es el principio de la autoridad y el principio del liderazgo teocrático. El principio del liderazgo teocrático es el principio de que Dios coloca, elige, determina quién es su líder. ¿Quién es el que lo representará? Representará delante del pueblo. Nadie puede ponerse el mismo. Nadie puede llamarse el mismo. Nadie puede dirigir a nadie si Dios no lo mandó. Si Dios no lo estableció para eso. De manera que reciba esta palabra. Lo hablamos con mucha humildad. Yo espero que usted haya sido bendecido y vuelva al modelo original. Vuelva y comience de nuevo a cargar el arco. Que el Eterno me los bendiga y que el Eterno los guarde y que haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes y que el Eterno les conceda shalom. Shalom.